Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es una metáfora bonita, no es un despertar. Es recordar que fuiste creado con intención, con una chispa divina que no vino al mundo a mendigar aprobación, ni a vivir a medias. No estás aquí por accidente. No llegaste solo a sobrevivir. Llegaste a manifestar, pero para lograrlo tienes que recordar, tienes que volver al centro, tienes que silenciar el ruido del mundo para escuchar la voz que siempre ha estado dentro. No esa voz débil que duda, no esa que repite lo que otros dijeron de ti, no la que aprendió a conformarse con poco, sino la otra, la que te susurra cuando estás en silencio, la que te dice, tú sabes que puedes más, tú sabes quién eres, tú sabes lo que viniste a hacer. Esa voz es Dios hablándote desde adentro, es la inteligencia infinita, recordándote que no viniste a buscar poder, viniste a expresarlo, pero no puedes expresar lo divino si vives actuando como un ser limitado, si todos los días te arrastras en lugar de avanzar, si todos los días preguntas quién tienes que ser, en vez de recordarlo. Napoleon Hill lo dijo claro, el primer principio del éxito es la fe en ti, fe en el propósito, fe en el poder que te habita. ¿Y cómo se activa esa fe? Actuando como si Dios estuviera dentro de ti, pensando como si cada pensamiento tuviera peso eterno, hablando como si cada palabra construyera o destruyera, caminando como si el universo entero estuviera esperando tu decisión. Poco es, porque lo que tú no haces, no se hace, a lo que tú no dices, queda en silencio, lo que tú no te atreves a encarnar, se queda en potencial. Y el mundo no necesita más potencial no vivido. Necesita personas que caminen con fuego en la mirada y verdad en el corazón. Necesita hombres y mujeres que ya no busquen afuera lo que siempre han tenido dentro. Pero para convertirte en ese ejemplo tienes que tomar una decisión. Soltar al tú pequeño, soltar al tú condicionado, soltar al tú que aprendió a tener miedo de su grandeza. Ese tú ya no te sirve. Ese tú fue útil en otro tiempo. Te protegió, te mantuvo a salvo, pero no puede llevarte al siguiente nivel. El próximo nivel requiere otra energía, otra forma de pensar, de moverte, de hablarte. Requiere actuar como si lo divino estuviera en cada célula, como si no hubiera separación entre tú y la fuente, como si no hiciera falta pedir permiso para ser poderoso, porque no hace falta. Ya fuiste autorizado desde el momento en que naciste. Desde el primer aliento, desde la primera vez que tu corazón latió. Eso ya era la vida diciéndote, te elegí, ante necesito, muéstrame. Y ahora, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás mostrando lo que llevas dentro? ¿O estás escondiendo tu luz por miedo a incomodar? ¿Estás caminando con convicción? ¿O estás esperando señales que solo aparecerán cuando tú avances? Porque el universo no recompensa la duda, recompensa la acción alineada. Recompensa al que se mueve, aunque tiemble. Recompensa al que actúa, aunque no tenga certeza. Y tú puedes ser esa persona que se levanta un día y dice basta, no más esperar, no más minimizarme. A partir de hoy, actúo como si Dios estuviera dentro de mí, y lo haces no por ego, sino por responsabilidad. Porque cuando sabes quién eres, ya no puedes vivir como si no lo supieras. Ya no puedes hablar como si fueras débil, ya no puedes pensar como si fueras víctima, ya no puedes rodearte de lo que te drena, ya no puedes postergar lo que arde dentro. Cuando sabes quién eres, tienes que elegir vivir en coherencia. Y la coherencia no siempre es cómoda, pero es poderosa, porque aunque duela, te construye, aunque incomode, te eleva, aunque te separe, te alinea, y nada vale más que estar alineado con tu verdad, con tu centro, con ese fuego que no se apaga, aunque todo alrededor sea oscuridad. Y eso es Dios dentro de ti. Y si aprendes a moverte desde ahí, nunca más vas a necesitar validación, nunca más vas a pedir permiso, nunca más vas a quedarte quieto cuando tu alma te grita que avances, porque ya entendiste que no estás solo, nunca lo estuviste, y nunca lo estarás. No estás solo, y nunca lo estuviste. Esa voz que a veces ignoras, esa intuición que susurra cuando el mundo grita, ese impulso que te empuja cuando ya no quedan fuerzas humanas. Eso es Dios, no afuera sino dentro. Y cuando actúas desde ahí, todo cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti, ya no mendigas claridad,
Ya no suplicas dirección, ya no buscas validación. Esto empieza a hablar distinto, pensar distinto, caminar distinto, no para impresionar, sino porque ya no puedes ser menos de lo que sabes que eres. Es ahí cuando el universo se alinea, cuando las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, no por azar, sino porque tú ya no encajas en lo pequeño. Tu frecuencia ha cambiado, tu energía tiene otra resonancia, y todo lo que no esté alineado con eso se irá. Personas, hábitos, entornos, porque no puedes cargar con el pasado mientras caminas hacia la visión. No puedes arrastrar culpas, viejas versiones, identidades vencidas, y al mismo tiempo pretender ser nuevo. La creación requiere espacio, y actuar como si Dios estuviera dentro de ti requiere limpiar, soltar lo que no honra tu grandeza. Desire no lo que antes tolerabas. Cerrar ciclos con firmeza, aunque aún duelan, porque en el fondo sabes que ya no puedes seguir negando tu poder. No después de todo lo que has vivido, no después de todo lo que has superado, no después de todas las veces que estuviste a punto de rendirte, y aún así, seguiste. Eso no fue suerte, eso fue fuerza espiritual, eso fue propósito, eso fue Dios diciéndote, aguanta. Todavía no has visto quién puedes llegar a ser, y tú lo sabes. Por eso estás aquí. Por eso este mensaje resuena, porque hay una parte de ti que ya despertó, y esa parte está harta de esperar. Ya no quiere teorías, quiere decisiones valientes, quiere coherencia real, y tú puedes dársela. No cuando tengas todo resuelto, no cuando los demás, porque la fe no es cómoda, a la fe no es pasiva, la fe no espera. Y si vas a vivir con fe, vive como si lo divino dependiera de tu paso, como si cada elección tuviera eco en el universo, como si el mundo cambiara no cuando los grandes lo decidan, sino cuando tú lo hagas, porque eso es verdad. Eso es liderazgo espiritual. Eso es propósito encarnado. Sí vas a fallar, sí vas a dudar, sí, vas a tropezar muchas veces, pero cada vez que caigas, recuerda, Dios no habita en la perfección. Dios habita en la intención, en el esfuerzo real, en la voluntad diaria, en el alma que se levanta una y otra vez, no para ser vista, sino para honrar lo que lleva dentro. Esa alma eres tú, y no importa lo que hayas hecho antes, no importa cuántas veces hayas, lo único que importa es esta decisión. ¿Vas a actuar como si Dios estuviera dentro de ti? ¿O vas a seguir viviendo como si estuvieras vacío? Tú decides, y tu decisión no se toma una vez, se toma cada mañana, en cómo hablas, en cómo te hablas, en cómo eliges responder al mundo. Y cuando eliges bien, una y otra vez, te transformas, no porque algo mágico ocurra afuera, sino porque algo eterno se activa dentro. Y una vez que se activa, nada vuelve a ser igual, nada vuelve a ser igual, porque tú ya no eres el mismo. Has dejado de reaccionar para comenzar a crear. Has dejado de huir del dolor para atravesarlo con propósito. Has dejado de esconder tu luz, porque entendiste que brillar también es una forma de servir, y servir es parte de tu naturaleza. No viniste solo a construir tu éxito, viniste a impactar, a elevar la frecuencia de todo lo que tocas. Y eso no se logra desde la mediocridad, ni desde la duda, ni desde la tibieza. Se logra cuando cada gesto, cada palabra, cada paso, nace de un lugar más alto, de ese lugar sagrado dentro de ti donde ya no hay espacio para máscaras, donde solo cabe la verdad. Aunque incómoda, es liberadora. La verdad de que puedes más, la verdad de que no estás roto, solo adormecido. La verdad de que no necesitas nada externo para recordar quién eres. Solo necesitas silencio. Solo necesitas honestidad. Solo necesitas la valentía de mirar hacia adentro y reconocer, estoy listo para vivir alineado con mi grandeza. Eso es actuar como si Dios habitara en ti. No, se trata de autenticidad, de caminar con reverencia, porque cada día es un altar, de hablar con presencia, porque cada palabra tiene poder creador, de pensar con enfoque, porque tu mente no es una jaula, es un canal, y cuando limpias ese canal, cuando te haces cargo de tus pensamientos, cuando dejas de alimentar la voz de la carencia, algo se abre, algo se expande. Sentir que no estás solo en tus decisiones. Empiezas a sentir que cada vez que eliges lo correcto, aunque sea lo más difícil, algo te sostiene. Eso es conexión, eso es alineación, eso es vivir como un ser consciente, no como un reflejo del miedo colectivo. Y sí,
te van a cuestionar, sí, algunos se van a alejar, sí, van a decir que has cambiado, y van a tener razón, porque has cambiado. No puedes ser el mismo después de recordar quién eres, y si ese cambio incomoda a otros, que así sea. Tú no viniste a encajar, viniste a despertar, viniste a elevar, viniste a romper moldes, no a acomodarte en ellos. La sociedad te enseñó a reducirte, a pedir disculpas por tu grandeza, a bajar la voz cuando el alma gritaba, a callar tu sabiduría interna porque no era el momento. Pero ya hizo, porque si no lo es ahora, ¿cuándo? ¿Cuántos años más vas a esperar? ¿Cuántos sueños más vas a dejar morir? ¿Cuánta energía vas a seguir entregando a lo que no te honra? Este es el momento, no por presión externa, sino por llamado interno. Y cuando respondes a ese llamado, no necesitas garantías, no necesitas aprobación, no necesitas tener todo claro, solo necesitas una certeza. Dios está dentro de ti, y si Él está dentro, entonces el camino también está. No importa si aún no lo ves, no importa si el terreno es incierto, importa que camines, importa que creas, importa que no traiciones tu alma por miedo, porque cuando caminas desde el alma, aunque tropieces, te elevas, aunque falles, aprendes, aunque pierdas, te encuentras. Esa es la paradoja divina, que a veces necesitas vaciarte de todo para llenarte de lo esencial, y lo esencial siempre estuvo ahí adentro. No en las voces que te rodean, no en los títulos que cargas, no en la imagen que construiste para sobrevivir. Está en el silencio, en la verdad, en esa certeza suave pero imparable que te recuerda tú eres más, tú siempre fuiste más, y es hora de vivir como tal, tú siempre fuiste más, y es hora de vivir como tal. Ya no puedes caminar por esta vida como si fueras un accidente, como si fueras frágil, como si estuvieras esperando permiso para comenzar a ser tú mismo. Ya no puedes seguir encogiéndote para no incomodar. Ya no puedes seguir apagando tu luz para que otros no se sientan menos. Porque tu misión no es agradar. Tu misión es despertar. Y para despertar, tienes que recordarlo todo. Recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Recordar lo que soñabas antes de que te llenaran de miedo. Recordar lo que sentías cuando aún creías que todo era posible. Ese recuerdo no es nostalgia, es tu brújula interior. Y si te atreves a seguirla, volverás a casa. No una casa física, sino un estado del ser. Un espacio interno donde estás completo, seguro, conectado. Easy Zao. Lugar desde el cual debes actuar. Ese es el centro que debes proteger. Ese es el altar donde se construye tu nueva vida. Porque vivir como si Dios estuviera dentro de ti es un acto constante de presencia. No es solo pensar bonito, es moverte con conciencia, elegir con intención, responder con verdad. Significa no traicionarte por quedar bien. Significa no negociar tu alma por migajas de. Significa sostener tu voz aunque tiemble. Y sí, te van a llamar loco, te van a decir que exageras, que no hace falta tanto, pero tú sabrás que sí hace falta, porque lo sagrado no se negocia, y tú eres sagrado. Lo que portas es sagrado. Lo que haces cuando nadie te ve, también lo es. Y si te tomas eso en serio, si de verdad lo sientes, entonces ya no hay vuelta atrás. Puedes volver a vivir distraído. Ya no puedes seguir jugando a lo pequeño, porque ya no se trata solo de ti, se trata de todos los que vienen detrás, de los que aún no creen, de los que aún dudan, de los que aún están dormidos, esperando una señal para despertar, y tú puedes ser esa señal. Tú puedes ser el que inspire sin decir nada, solo por cómo caminas, por cómo te paras ante la vida. Sostienes tu verdad cuando todo alrededor se derrumba. Eso es liderazgo espiritual. Eso es acción con propósito. Eso es vivir con el alma encendida. Y sí, te va a doler, sí te vas a cansar, sí te van a fallar, pero nunca será en vano, porque cada paso, cada caída, cada silencio que eliges habitar, te hace más tú, y mientras más tú eres, más Dios se expresa, no como religión, no como sino como fuerza creativa, como poder invisible que fluye a través de tus manos, tus palabras, tus elecciones. Esa es la vida que viniste a construir, una donde lo humano y lo divino ya no están separados, una donde la disciplina es devoción, donde la acción es oración, donde cada día es una oportunidad de demostrarle al universo, aquí estoy, dispuesto a fallar con fe antes que vivir con miedo, dispuesto a perder lo que no me representa para ganar lo que mi alma siempre pidió, dispuesto a actuar, aunque no tenga certezas,
porque la certeza vive en mí, no afuera. Y cuando caminas así, todo cambia. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no eres fácil de vencer. Ya no reaccionas desde la herida, actúas desde el alma, huyes del proceso y lo honras, porque cada paso que das así, consciente, alineado, presente, es una afirmación silenciosa. Yo soy uno con la fuente, y el mundo me verá caminar como tal, el mundo me verá caminar como tal, y no porque busque atención, sino porque ya no puedo esconderme, ya no puedo fingir que no escuché la voz interna, ya no puedo mirar hacia otro lado. Cuando mi alma me pide firmeza, ya no puedo seguir disfrazando mi grandeza para no incomodar la mediocridad de los demás, porque cuando sabes quién eres, el silencio se convierte en traición, y no a otros, sino a ti mismo. Y tú has venido aquí para ser leal, leal a tu propósito, leal a tu esencia, leal a esa energía poderosa que se activa cada vez que decides no rendirte, cada vez que dices no, más excusas, a no más postergaciones, no más miedo vestido de prudencia, porque eso es lo que hacemos. A veces disfrazamos el miedo, le damos nombres bonitos, le decimos esperar el momento correcto, ser cautos, ser realistas, pero en el fondo lo sabemos cuando estamos actuando desde la luz y cuando estamos escondiéndonos en la sombra de nuestras propias mentiras. Y eso, Yana, no cuando Dios está dentro, no cuando sabes que cada pensamiento, cada palabra, cada acto es parte de tu creación, porque estás creando siempre, incluso cuando no haces nada, estás creando resultados, estás modelando tu destino, estás enviando señales al universo que gritan lo que realmente crees. ¿Y que estás gritando tú con tus actos? ¿Estás diciendo sí a tu grandeza o estás validando tus límites? ¿Estás afirmando tu visión o estás reforzando tus miedos? ¿Estás actuando como si fueras divinidad encarnada o como si fueras un error esperando corrección? Tú eliges, y esa elección es diaria, momento a momento, en lo pequeño y en lo grande, porque el universo no te evalúa por tus intenciones, te responde a tus acciones, y ahí está la clave. No basta con saber quién eres, tienes que actuar como quien eres, tienes que moverte como quien lleva dentro algo sagrado, tienes que vivir como quien cree que su tiempo aquí tiene un propósito mayor, porque lo tiene, y si te atreves a aceptarlo, entonces ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes permitirte la pereza, ya no puedes tolerar entornos que te drenan, ya no puedes aceptar relaciones que te apagan, porque cada persona que toca tu energía es una oportunidad de sembrar luz o de perderla, y tú estás llamado a sembrar, a dejar legado no con discursos vacíos, sino con presencia real. Napoleon Hill lo dijo con claridad: el hombre que se autodisciplina se convierte en invencible. Y la autodisciplina no nace de la obligación, nace de la conciencia, de entender que tu vida es un canal, que cada vez que eliges con amor, te expandes, que cada vez que actúas con firmeza, te alineas, que cada vez que cumples con lo que prometiste, te respetas. Y ese respeto se convierte en poder, no poder sobre otros, sino sobre ti mismo, sobre tu mente, sobre tus impulsos, sobre ese antiguo tú que aún quiere sabotearte cuando estás a punto de avanzar, porque ese tú no ha muerto. Pero ya no mandan, porque ahora hay una voz más fuerte, una que viene del alma, una que no necesita gritar para ser escuchada, una que dice: avanza, confía, oblígate a ser quien sabes que eres. Y esa voz es tu guía, no el ruido de afuera, no las opiniones de quienes no han vivido tu proceso, no las estadísticas, no las probabilidades, porque lo divino no necesita probabilidad. Y una vez que decides, todo empieza a moverse no como magia, como principio universal, como consecuencia espiritual de tu coherencia. Y sí, vas a tener que sostener, vas a tener que hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo valore. Vas a tener que repetir actos sagrados en medio de entornos profanos. Vas a tener que decir que no a lo que antes celebrabas, pero es parte del precio. Vale la pena, porque del otro lado del sacrificio vive tu verdadera libertad. Una libertad que no depende de lo externo, una libertad que no se compra ni se pide, una libertad que se construye a base de acción diaria, de compromiso profundo, de fidelidad a la voz interior. Esa es la libertad que estás llamado a vivir, y esa libertad comienza cada vez que eliges actuar como si Dios estuviera dentro
de ti. Cada vez que eliges actuar como si Dios estuviera dentro de ti, abres un nuevo universo. Uno donde ya no reaccionas al mundo, sino que lo moldeas, porque tú no estás aquí para adaptarte a las circunstancias. Estás aquí para transformarlas. No desde el ego, sino desde la energía que todo lo trasciende. Esa que no necesita imponerse, porque sabe que todo ya le pertenece desde adentro. Esa es la actitud del alma despierta. Esa es la energía del que recuerda, del que mira el caos y responde con orden, del que ve la oscuridad y camina con luz. Y sí, muchas veces esa luz será solo tuya. Nadie más la verá. Nadie más la entenderá. Nadie más sabrá lo que te cuesta mantenerla encendida. Pero tú sí, Ann. Y eso es lo único que importa, porque no viniste a ser comprendido. Y a veces, la verdad incomoda. A veces, la verdad hiere, pero también libera. Y tú tienes que ser canal de eso, de lo verdadero, Ann, de lo esencial, de lo que no cambia con el viento de las opiniones. Pero para sostener eso, necesitas fuego. No un fuego impulsivo, sino un fuego sagrado. Uno que arde sin destruir. Uno que ilumina sin gritar. Uno que permanece, aunque el mundo intente apagarlo. Ese fuego eres tú cuando actúas desde tu centro. Eres tú cuando eliges tu visión por encima del placer inmediato. Eres tú cuando renuncias al ruido para honrar el silencio donde habita lo eterno. Porque ahí, en ese silencio, están las respuestas que siempre buscaste afuera. No están en los gurús, no están en los títulos, no están en las validaciones. El problema, has olvidado escucharte. Has puesto a todos por encima de ti. Has confundido humildad con invisibilidad. Y no viniste a esconderte. Viniste a manifestar. Y manifestar no es solo atraer, es avanzar incluso cuando tiemblas. Es decir, esto es lo que soy, y sostenerlo aunque el mundo se burle. Porque lo harán. Y está bien, no es su camino, no es su fuego, no es su misión, Ann, es la tuya. Y tú la reconoces porque arde dentro, porque no puedes apagarla, porque aunque intentes ignorarla, vuelve. Cada momento en que cierras los ojos y sientes que estás llamado a más, ese llamado no es casual. Del alma que solo se aquieta cuando te alineas con ella. Y para alinearte, tienes que actuar, no planearlo infinitamente, no pedir más señales. Tienes que moverte, porque cada acción que tomas con intención es una afirmación espiritual. Cada paso con propósito es una declaración de quién eres. Y cada día en que eliges ser coherente, te acercas más a lo que fuiste diseñado para vivir. No porque te lo ganes, sino porque lo recuerdas, porque lo reclamas, porque finalmente te sientes digno de sostenerlo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Tus hábitos cambian, tus relaciones cambian. Tu energía cambia, porque ya no estás operando desde la escasez, estás operando desde la conexión, y esa conexión te da visión, te da poder, te da paz. Paz, no como ausencia de conflicto, sino como certeza o internao, de que pase lo que pase, no estás perdido, no estás solo, no estás improvisando, estás respondiendo al llamado. Y eso, esa vida sostenida desde el alma, vale más que cualquier éxito superficial, porque no solo transforma lo que haces, transforma lo que eres. La devoción silenciosa, esa fuerza invisible que sostiene al que eligió su propósito, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda, aunque el mundo lo empuje a dudar. Porque cuando decides vivir desde el alma, hay días en los que no habrá música épica, ni señales místicas, ni fuegos artificiales, solo tú y tu voluntad. Tan solo tú y tu compromiso. Y ahí, en ese espacio íntimo, es donde se forjan los gigantes. Ahí es donde nace el verdadero carácter. No cuando todo fluye, sino cuando nada responde y tú igual eliges avanzar. Ahí es cuando te conviertes en canal de una fuerza que no se ve, pero se siente. Canal de una intención que no grita, pero transforma. Canal de una fe que no pide garantías, porque ya las lleva dentro. Porque cuando sabes quién te guía, ya no necesitas ver el camino completo, solo el siguiente paso. Y ese paso lo das. Con dudas, con miedo, con temblores, pero lo das. Y cuando lo das, la energía cambia. No afuera, adentro. Te sientes más claro, porque ya no estás esperando que la vida te empuje. Eres tú quien se empuja. Eres tú quien se exige. Eres tú quien se honra. Y en un mundo que premia el ruido, ser coherente en silencio es un acto revolucionario. Es mirarte al espejo y decir, no necesito mostrarle al mundo quién soy.
Necesito vivir como quien soy, y vivir como quien eres no siempre será cómodo, no siempre será lineal, pero siempre será correcto, correcto para tu alma, correcto para tu evolución, correcto para esa parte de ti que no vino a repetir patrones sino a romperlos. Y sí, el mundo está lleno de patrones, pero tú no encajas, no porque tengas, sino porque fuiste hecho para liderar, no para seguir. Fuiste hecho para pensar distinto, para amar más profundo, para crear desde lo eterno, no desde la urgencia. Y eso requiere coraje, porque vas a tener que soltar muchas cosas. Excusas que ya se sienten demasiado cómodas. Vas a tener que enfrentarte contigo mismo y dejar de negociar con esa parte de ti que quiere comodidad, pero no transformación, porque no puedes tener ambas. No puedes elevarte y seguir sosteniendo lo que te mantiene abajo. Así que elige, no una vez, sino cada día. Elige tu centro, elige tu verdad, elige tu fuego, porque no viniste a repetir la historia, viniste a escribir una nueva, una que nace desde adentro, una que empieza cuando tú te atreves a creer que Dios camina contigo, porque habita en ti. Y si Él habita en ti, ¿qué puede detenerte? El miedo, la duda, la opinión de quienes nunca se atrevieron. Nada puede detener a quien vive desde su alma, a quien actúa con devoción, a quien decide ser el mismo, incluso cuando el mundo le ofrece 1000 versiones alternativas, porque tú ya no aceptas versiones baratas de ti, ya no aceptas un destino que te queda chico, ya no aceptas resultados mediocres, porque sabes que hay algo en ti que grita por más. Ese grito es sagrado, no lo apagues, conviértelo en acción, porque solo la acción transforma, solo la acción honra la intención. Solo la acción construye el camino que estás destinado a recorrer. Solo la acción transforma, porque todo lo demás es potencial sin expresión. Ya no estás aquí para acumular potencial, estás aquí para manifestarlo, para darle forma, para encarnarlo en cada decisión que tomas, en cada palabra que dices, en cada paso que te niegas a posponer. No necesitas saberlo todo, necesitas creerlo lo suficiente como para moverte, porque el conocimiento sin acción es entretenimiento, pero la fe con movimiento, eso es creación. Y tú has sido creado. Eso es lo que significa tener a Dios dentro. No se trata solo de sentirlo, se trata de permitirle fluir a través de ti. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, estás siendo canal. Cada vez que dices no a lo que apaga tu alma, estás honrando esa presencia divina. Cada vez que decides actuar con integridad aunque nadie te mire, estás construyendo un legado que el tiempo no puede. Ese es tu verdadero impacto, no lo que publicas, no lo que muestras, sino lo que haces cuando nadie te está viendo. Ahí está tu templo, y ese templo merece respeto, porque tú eres el templo, tú eres el altar, tú eres el espacio donde lo divino se encuentra con lo humano, para producir milagros en forma de acción cotidiana. No necesitas luces, ni música dramática, ni reconocimiento. Lo único que necesitas es la decisión diaria de no traicionarte, de no deshonrarte, de no ignorar esa voz que susurra sigue, aunque nadie entienda, aunque te tiemblen las piernas, porque lo que construyes desde la fe será eterno. Y eso es lo que estás haciendo, construyendo eternidad en medio de lo finito, honrando lo invisible a través de lo tangible. Propósito en un mundo lleno de distracciones. Es por eso que cuesta, porque el camino del alma es estrecho, es solitario muchas veces, pero también es glorioso, porque en cada paso que das, aunque nadie lo celebre, te vuelves más tú. Y cuando te reconoces, recuperas tu poder, no el que te da el mundo, sino el que siempre estuvo contigo, que olvidaste cuando comenzaste a creer que no era suficiente, pero ahora lo sabes. Ahora lo recuerdas, y no puedes volver atrás, porque actuar como si Dios estuviera dentro de ti es más que un mantra, es una forma de estar en el mundo, es una forma de pararte ante los desafíos, es una forma de responder al dolor sin ceder tu verdad, es sostenerte de pie cuando todo alrededor se derrumba, hablar con firmeza cuando todos callan por miedo, es amar sin condiciones cuando el entorno se ha vuelto frío, no porque seas mejor, sino porque has recordado tu origen. Y quien recuerda su origen ya no se confunde con las sombras del camino. Camina con luz, camina con conciencia, camina con dirección, y aunque tropiece, vuelve a levantarse con más claridad, con más humildad, con más fuerza,
porque cada caída se convierte en lección, cada error en expansión, cada duda en oportunidad de reafirmar la fe. Y no hay mayor riqueza que eso, no hay éxito más puro que levantarte, sabiendo que no traicionaste tu alma, que fuiste fiel, que lo diste todo, no para impresionar, sino para honrar la vida que se te confió, porque eso es actuar como si Dios estuviera dentro de ti, sabiendo que lo que portas es tan sagrado que no puedes seguir malgastándolo en distracciones, en excusas, en ciclos vacíos. No más ciclos vacíos. No más vivir en modo espera. No más guardar tu poder como si fuera algo que necesitas merecer. Tú no viniste a ganarte tu lugar. Tú viniste a recordar que ya lo tienes, que fuiste elegido desde antes de saberlo, que hay una razón por la que sigues aquí, a pesar de todo lo que has pasado, a pesar del dolor, a pesar de las veces que pensaste rendirte, a pesar de los momentos en que no entendías por qué seguías respirando. ¿Quieres saber por qué? Porque aún no has mostrado todo lo que llevas dentro, porque aún hay personas que van a sanar por tu ejemplo, porque aún hay palabras que solo tú puedes decir, caminos que solo tú puedes abrir, puertas que se abrirán cuando tú llegues, y tú estás en camino. Cada paso, cada renuncia, cada decisión que parece pequeña, es un acto de alineación cósmica. Tú no estás solo, y nunca lo estuviste, pero ahora lo sabes, y eso te cambia el ritmo, la mirada, la postura, porque sabes que cada movimiento tuyo es movimiento de Dios. No eres un individuo actuando al azar, eres un canal, extensión consciente de la inteligencia que lo sostiene todo. Un guerrero que ya no lucha para sobrevivir, sino para expandir la luz que lleva dentro, y esa luz se expande en el silencio, en el trabajo invisible, en la constancia que nadie aplaude, pero que tú eliges sostener, porque sabes lo que estás construyendo, y sabes que lo que vale cuesta, pero el precio no es demasiado alto. Lo que es alto es el llamado, y cuando el llamado es alto, el precio vale la pena. ¿Y cuál es el precio? Renunciar a tus viejas versiones, soltar tus máscaras, elegir verdad sobre comodidad, sacrificar la aprobación de otros por la paz de ser tú mismo. Eso es sacrificio espiritual. No es sufrir por sufrir, es elegir lo difícil porque sabes que es lo correcto. Es mirar el placer inmediato y decir, yo elijo lo que me construyan, y esa elección, una y otra vez, es lo que forja tu alma. Ahí no hay aplausos, no hay reflectores, no hay diplomas, solo tú y la certeza de estar siendo quien viniste a ser. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo, porque el mundo no necesita más máscaras exitosas, necesita más almas encendidas, necesita más personas dispuestas a vivir con el fuego de lo divino, en el corazón, en la palabra, en la acción. Y tú puedes ser esa persona. De hecho, tú ya lo eres. Solo tienes que vivirlo, sostenerlo, aunque duela, aunque te deje solo, porque a veces lo estarás, pero nunca vacío, porque cuando caminas con Dios dentro, la soledad no pesa, es fuego silencioso que te susurra, no estás solo, estoy en ti, estás alineado conmigo, no necesitas más. Esa es la verdadera abundancia, la que no depende del resultado, la que no depende del reconocimiento, la que no desaparece cuando el mundo no responde, la abundancia de saberte conectado con algo que no se ve, pero que te sostiene. La abundancia de caminar sin certezas, pero con propósito. La abundancia de actuar como si todo el universo estuviera esperando que tú des un paso para dar el siguiente. Y así es, en el universo reacciona a ti, no a tu miedo, no a tus dudas, sino a tu acción fiel. Por eso actúa, aunque tengas miedo, aunque no veas el final, aunque nadie entienda. Actúa, porque ese acto puede cambiarlo todo. Ese acto puede cambiarlo todo. Un sí valiente en un no rotundo. Un paso firme cuando nadie lo espera. Envoy. Intentarlo, incluso cuando el miedo grita, porque el universo entero se inclina ante el alma que actúa desde la fe. No desde la certeza, sino desde la convicción profunda de que su existencia tiene peso. De que su presencia aquí es una respuesta, no una pregunta. Y cuando vives así, algo se activa, no afuera, sino dentro. Empiezas a caminar con una fuerza que no se puede comprar, una calma que no se puede fingir, un poder que no necesita demostrar nada, porque ya lo es todo. Es ahí donde comienza la verdadera transformación, no cuando cambias el mundo,
sino cuando te cambias a ti, cuando dejas de negociar con la mediocridad, cuando dejas de buscar atajos y te comprometes con la ruta más exigente, la de la coherencia espiritual. Esa ruta es silenciosa, pero su eco, porque todo lo que haces hoy, aunque parezca pequeño, tiene un eco espiritual, tiene una vibración que viaja más allá del tiempo, más allá de tu cuerpo, más allá de tus años. Tú estás dejando un legado, y ese legado no es lo que posees, es lo que encarnas, es la energía con la que impactas el campo de todos los que te rodean. Por eso esto importa, por eso no puedes seguir postergando, no puedes seguir creyendo que actuar como si Dios estuviera dentro de ti es una opción filosófica, es una responsabilidad universal, porque tú eres parte del todo, y si tú no activas tu parte, el todo se desequilibra, el plan se retrasa, la vibración colectiva pierde fuerza. No es exageración, es verdad energética. Napoleon Hill no hablaba solo de riqueza externa, hablaba de el poder invisible que se despierta cuando el individuo se alinea con su propósito divino, cuando actúa sin esperar garantías, cuando se convierte en el arquitecto de su mente y el protector de su alma. Ese eres tú, el guerrero silencioso que sabe que su verdadera batalla no está afuera, sino dentro. Y por eso, no puedes seguir peleando por cosas que no importan. Seguir discutiendo con quienes no caminan contigo. No puedes seguir perdiendo energía en lugares que no te expanden. Tu alma es demasiado valiosa, tu propósito demasiado grande, tu tiempo demasiado sagrado. No lo gastes, no lo regales, no lo pongas en manos de quienes no saben lo que portas, porque tú portas fuego, no cualquier fuego, un fuego que ilumina sin quemar, que transforma sin destruir, que guía sin forzar. Ese fuego es Dios dentro de ti. Y si estás dispuesto a actuar desde ahí, vas a quemar todas tus excusas, vas a derretir tus miedos, vas a incendiar la mediocridad hasta que solo quede tu verdad más pura. Y en ese fuego vas a renacer, no como alguien nuevo, sino como quien por fin decidió ser lo que siempre fue. Ya no vas a pedir permiso, ya no vas a preguntar si estás listo, ya no vas a esperar a sentirte suficiente, porque ya entendiste que la acción es lo que te convierte en suficiente. La acción es el ritual, la acción es la oración, la acción es el mensaje que grita al universo: confío en lo que hay en mí. Y cuando lo haces, cuando te atreves, Dios responde a no con palabra, con revelaciones que solo llegan a los valientes. Fe no es un pensamiento bonito. La fe es una energía en movimiento, y tú has sido llamado a moverte. Así que muévete, no cuando sea fácil, no cuando todo esté claro. Muévete porque sabes, muévete porque sientes, muévete porque ya no puedes seguir esperando a ser más, cuando ya lo eres todo. Actúa como si Dios habitara en ti, porque lo hace. Y si lo hace, entonces no. Estás esperando milagros. Tú eres el milagro, ese que se levanta cuando nadie más puede, ese que decide ser paz en medio del ruido, ese que no necesita que todo esté perfecto para dar lo mejor de sí. ¿Sabes por qué? Porque el que actúa desde su divinidad no responde a la circunstancia, responde a su compromiso. Y eso es lo que te diferencia, no tu talento, no tus títulos, no tus recursos. Te separa del resto, es tu capacidad de decidir una y otra vez, aunque duela, aunque te agote, aunque nadie te vea, que tú sí vas a actuar. Y esa decisión es un portal, una puerta que solo se abre desde adentro, una ruta que no tiene mapa, pero sí brújula. Y la brújula eres tú. Tú sabes cuando estás caminando en dirección a tu alma, y también sabes cuando no necesitas que nadie te lo diga, porque lo sientes, porque lo reconoces, porque cuando estás lejos de tu centro, todo duele más, todo pesa más, todo se siente hueco. Pero cuando regresas a ti, cuando eliges actuar desde lo divino, la vida cobra otro ritmo. Tus días tienen otra textura, tus silencios tienen sentido, tus batallas internas se transforman en entrenamiento sagrado. Ya no necesitas evitar el proceso, porque entiendes que ese proceso es la forma que tiene Dios de pulir tu carácter, de entrenar tu espíritu, de preparar tu alma para sostener el peso de tu propósito. Porque sí, el propósito pesa, no es liviano, no es color de rosa, no es cómodo, pero es glorioso. Es la única carga que te fortalece, la única cruz que no aplasta, la única llama que no quema porque fue hecha a tu medida.
y tú puedes cargarla, tú puedes sostenerla, porque fuiste creado para eso, para manifestar en el mundo lo invisible, para convertir lo eterno en forma, para hacer del amor una práctica, no un discurso. ¿Y cómo se practica el amor más alto? A través del acto diario de no rendirte, a través de la elección constante de seguir, a través del compromiso real con quien viniste a ser. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, aunque te llamen exagerado, aunque te digan que cambiaste, es lo que te va a hacer libre del juicio, libre del pasado, libre de las limitaciones que te construyeron cuando aún no sabías que podías romperlas. Puedes romper lo que heredaste, puedes cortar ciclos que nadie se atrevió a enfrentar, puedes decir hasta aquí y convertirte en el punto de quiebre de tu historia familiar. Pero no solo por ti, sino por todos los que vendrán después, por los que aún no han nacido y algún día caminarán por los senderos que tú estás abriendo ahora, con tu dolor, con tu coraje, con tu presencia. Esa es tu responsabilidad, no por obligación, sino por amor, porque quien ama profundamente su existencia, no se conforma con, la convierte en un mensaje viviente, y ese mensaje está en tus acciones, en tu mirada, en tu silencio, en tu forma de tratarte a ti mismo cuando nadie te ve, porque Dios no está afuera esperando que seas perfecto. Dios está adentro, esperando que seas verdadero. Y ser verdadero no significa no caer, significa no mentirte cuando lo haces, significa tener el coraje de volver a levantarte sin orgullo, sin máscaras, sin excusas, solo tú, tu fe y el próximo paso, porque ese paso puede ser el que lo cambie todo. No porque sea perfecto, no porque te lleve directamente al destino, sino porque reafirma tu compromiso con lo que llevas dentro. Cada vez que avanzas sin garantías, te haces más fuerte. No fuerte para resistir, sino fuerte para crear. Moldear el mundo desde la energía con la que caminas. Y esa energía no es rabia, no es miedo, no es desesperación. Es conciencia absoluta de que tu vida tiene un significado más grande que tus excusas, tus heridas o tu pasado. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es un acto de arrogancia. Es el acto más humilde que puedes realizar, porque exige que te quites el disfraz, que abandones la necesidad de controlar todo y que confíes en que lo que vive en ti ya lo sabe todo. Tú solo tienes que obedecer, no a la voz del miedo, sino a la voz que te llama desde adentro. Esa voz que no grita, pero nunca se apaga. Esa voz que te incomoda porque te recuerda que estás hecho para algo más grande, y lo estás, no para que otros te aplaudan, sino para que tú puedas dormir en paz, sabiendo que no te traicionaste, que no seguiste a la masa, que no te vendiste barato, que elegiste tu alma, aunque te costara todo lo demás. Eso es libertad. Eso es realización. Eso es vida con propósito. Y quien vive así, aunque no tenga todo resuelto, camina con una paz que no se explica, una determinación que se siente en el aire, una coherencia que hace que el universo se incline, que la gente escuche, que las puertas se abran solas, no porque estás gritando, sino porque vibras diferente. Ya no necesitas convencer, tu presencia basta. Ya no necesitas demostrar, tu verdad se siente. Y sí, seguirás tropezando, pero ya no caerás como antes, porque cada tropiezo ahora es parte del plan, cada error es parte de tu alquimia, cada sombra que aparece es una oportunidad de traer más luz. ¿Y sabes por qué? Porque ahora sabes quién eres. Porque ahora sabes lo que portas, porque ahora entiendes que cada día, cada momento, cada segundo, es una nueva oportunidad para manifestar lo divino que habita en ti. Así que no te detengas, no esperes más, no te convenzas de que todavía no estás listo, porque el momento no es cuando todo se alinea afuera, es cuando tú te alineas por dentro, y ese momento es ahora, el momento es ahora. Porque mañana no está prometido, porque las oportunidades verdaderas no esperan, porque tu alma no puede seguir encerrada en excusas, ni tolerando una vida que no honra lo que llevas dentro. Ya no más. Hoy es el día en que tomas la decisión. Hoy es el instante en que la historia cambia, no afuera, en ti. Hoy eliges actuar como si Dios estuviera dentro de ti, porque sabes que ya no puedes vivir de otra manera, porque todo lo que has vivido te trajo hasta aquí, para que despiertes, para que recuerdes, para que comiences. Y sí, puede que aún tengas miedo, pero ahora sabes algo que antes no sabías,
El miedo no es señal de debilidad, es señal de que estás tocando los límites de tu antigua versión. Y si lo sientes, es porque estás listo para romperlos, porque detrás del miedo está tu verdad, tu próxima evolución. Y lo único que se interpone entre tú y esa vida que sueñas profundamente es una decisión. Así que hazla, no digas que vas a hacerlo, no pienses en cómo saldrá, no busques garantías, confía en lo que te trajo hasta aquí. Confía en esa voz que no se calla. Confía en que actuar desde tu alma es el acto más valiente que puedes ofrecerle al mundo, porque el mundo necesita más de eso. Más almas despiertas, más personas encendidas, más humanos caminando como dioses en forma humana. No por poder, sino por presencia. No por arrogancia, sino por misión. Y si tú estás escuchando esto ahora, no es una llamada directa. El universo te eligió, Dios te colocó aquí, y la vida te está esperando. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir durmiendo? ¿Vas a seguir posponiendo tu grandeza? ¿Vas a seguir disfrazando tu potencial de humildad? ¿O vas a levantarte ahora, con el alma encendida, el pecho abierto, y la decisión grabada en el cuerpo de que no hay vuelta atrás? Este es tu momento, este es tu renacer. Esta es la revolución silenciosa que comienza contigo. Actúa como si Dios estuviera dentro de ti, porque lo está. Y cuando lo haces, ya no hay sombra que te detenga, ya no hay tormenta que te tumbe, ya no hay duda que pueda apagar tu fuego. Tú eres la respuesta, tú eres la luz, tú eres el canal. Y ahora lo sabes, vive como tal, y nunca más olvides quién eres. Si este mensaje encendió algo en ti, imagina lo que viene. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de transformación. Tu crecimiento apenas comienza.